¿Qué realmente sabemos sobre Pablo? ¿Logramos comprender la profundidad e importancia de su vida o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de Pablo, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En el corazón de la antigua ciudad de Tarso, una metrópoli vibrante de Cilicia, se encontraba un joven llamado Saulo. Su vida transcurría en medio de una rica tapicería cultural y educativa, donde las tradiciones judías se entrelazaban con el conocimiento helenístico. Descendiente de la tribu de Benjamín y ciudadano romano, Saulo había sido educado bajo la estricta orientación de Gamaliel, un respetado doctor de la ley. Desde temprana edad, se había entregado fervorosamente al estudio de la Torá, convencido de que la verdadera adoración a Dios se hallaba en la observancia estricta de los preceptos mosaicos. Sin embargo, el ambiente en el que vivía estaba comenzando a cambiar. Ecos de un nuevo mensaje empezaban a resonar en las calles y sinagogas. Los seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret proclamaban que él era el Mesías prometido. Esta revelación era una afrenta a la fe que Saulo había defendido con tanto celo. Las tensiones en su interior crecían, pues se sentía fuertemente ligado a sus creencias y a la seguridad que la ley le proporcionaba, como un ancla en un mar de incertidumbres. Pero el mensaje de amor, gracia y redención que predicaban los cristianos amenazaba los fundamentos de su fe. Con cada nuevo relato sobre los seguidores de Jesús, su corazón se endurecía más, y la determinación de preservar la pureza de la tradición se transformaba en persecución. El asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano, solo alimentó su fervor, llevándolo a buscar cartas de los principales sacerdotes para arrestar a todos los cristianos en Damasco. En ese momento, la tensión aumentaba, y el escenario estaba a punto de cambiar de forma dramática. En su camino hacia Damasco, Saulo no imaginaba que su vida tomaría un rumbo inesperado. A medida que se acercaba a la ciudad, la atmósfera a su alrededor estaba cargada de expectativas tanto para él como para los seguidores de Jesús que pronto se verían confrontados con la realidad de su fe. Lo que estaba en juego era más que una simple disputa religiosa. Era una cuestión de vida o muerte, de tradiciones frente a nuevas revelaciones, de rigidez contra transformación. La curiosidad flotaba en el aire, mientras Saulo reflexionaba sobre su vida y se preguntaba si realmente estaba en el camino correcto. En ese momento de duda, una voz resonaba en su mente, recordándole las palabras de Gamaliel: si este consejo o esta obra es de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Hechos 5, 38-39. A pesar de su fervor, una semilla de inquietud comenzó a germinar en su corazón. ¿Sería posible que su devoción a la ley lo estuviera impidiendo ver la verdad? El viaje hacia Damasco no sería simplemente una persecución, sino una transformación profunda que lo llevaría a un encuentro con la esencia de la fe que él tan fervorosamente buscaba proteger. Así, mientras Saulo avanzaba hacia Damasco, un nuevo capítulo de su vida se dibujaba ante él. Estaba a punto de descubrir que las cadenas que lo mantenían atado a sus convicciones no eran más fuertes que la luz que lo esperaba. La expectativa y la curiosidad impregnaban el aire, presagiando un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. Cuando finalmente cruzó las puertas de Damasco, el bullicio de la ciudad lo envolvió, pero su mente estaba lejos de las festividades. Estaba decidido a cumplir su objetivo, detener a los seguidores de Jesús,
sin saber que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Mientras Saulo avanzaba por las polvorientas calles de Damasco, su mente estaba en un torbellino. Las imágenes de los cristianos que había visto en Jerusalén, con sus rostros iluminados por la fe, chocaban con su visión de la ley y la tradición. La multitud a su alrededor parecía ignorar el peso de su misión. Las risas y los murmullos de los comerciantes llenaban el aire, ajenos a su tormento interno. Con cada paso, el eco de las palabras de Gamaliel resonaba más fuerte, como un tambor que marcaba un ritmo que lo invitaba a la reflexión. Si este consejo o esta obra es de hombres, perecerá, ¿y si este mensaje es verdadero?, se preguntó. La idea lo inquietaba. Mientras se acercaba a la sinagoga local, donde esperaba encontrar a los seguidores de Jesús, recordó a Esteban, el mártir. La imagen de su rostro sereno, incluso mientras lo apedreaban, lo perseguía. Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5, reflexionó. ¿Acaso no había algo en esa fe que valía la pena explorar, en lugar de simplemente aplastarla? Al llegar a la sinagoga, fue recibido por un grupo de hombres que estaban discutiendo acaloradamente. Entre ellos, reconoció a uno de los líderes más prominentes, un rabino conocido por su elocuencia y su fervor. Saulo, nos alegra verte. ¿Has oído sobre los últimos rumores de los cristianos?, le preguntó el rabino, su voz tensa por la preocupación. Sí, he oído, respondió Saulo, su voz firme. He venido a detenerlos. No podemos permitir que esta herejía se propague. La ley es nuestra guía, y ellos la están socavando. El rabino lo miró con preocupación. Pero, Saulo, ¿no deberíamos considerar la posibilidad de que haya algo más en estas enseñanzas? Esteban habló con una sabiduría que muchos no podían refutar. ¿Y si Dios está haciendo algo nuevo? No se engañen, exclamó Saulo, su voz resonando con fervor. Si permitimos que se propaguen, corremos el riesgo de perder nuestra identidad. La fe de nuestros antepasados es lo que nos sostiene. Dentro de él, la batalla continuaba. Mientras los otros hombres debatían con creciente tensión sobre la amenaza que representaban los cristianos, Saulo se sintió cada vez más aislado. ¿Es que nadie más siente lo que yo siento?, pensó, sintiendo una mezcla de frustración y soledad. A pesar de su convicción, había una chispa de duda que comenzaba a arder en su interior. En ese momento, un joven de aspecto humilde se acercó a Saulo. «Por favor, escúchanos», dijo, su voz temblorosa. «No todos los que seguimos a Jesús estamos en contra de la ley. Muchos de nosotros la veneramos. Solo deseamos seguir el camino que Él nos mostró». Saulo lo miró con desdén. «¿Y qué camino es ese? ¿Un camino de desobediencia?» «Es un camino de amor y redención», respondió el joven con valentía. «Jesús nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo. No se trata de desobedecer la ley, sino de cumplirla de una manera más profunda». Las palabras del joven resonaron en Saulo, pero él las desechó rápidamente. «La ley es clara. No hay lugar para la interpretación. La verdad es absoluta». Mientras tanto, el grupo seguía debatiendo. Si este Jesús es, de hecho, el Mesías, deberíamos considerarlo, dijo un anciano, su voz llena de sabiduría. Recuerden las profecías. Si Él realmente ha resucitado, ¿no sería un acto de desobediencia hacia Dios el ignorarlo? Saulo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Silencio!», gritó, incapaz de soportar más la disidencia. «No permitiré que se siembre la confusión entre nosotros. Tengo la autoridad para arrestar a cualquiera que se atreva a proclamar estas enseñanzas». Sin embargo, por dentro, una batalla se libraba. ¿Qué si está equivocado?
se cuestionaba, mientras un sudor frío le perlaba la frente. Las palabras del joven, la fe de Esteban y la advertencia de Gamaliel pesaban en su mente. Con cada momento que pasaba en la sinagoga, la inquietud crecía más. ¿Era posible que estuviera persiguiendo no solo a hombres, sino a la verdad misma? Finalmente, al caer la tarde, Saulo salió de la sinagoga. La luz del sol se desvanecía, y una sensación de desasosiego lo acompañaba. Mientras se dirigía hacia su alojamiento, la ciudad de Damasco parecía más oscura, más opresiva. La persecución que había planeado se sentía diferente ahora. Era más que un simple conflicto. Era un espejo que le reflejaba sus propias dudas y luchas internas. Estaba a punto de enfrentar no solo a los seguidores de Jesús, sino también a sí mismo. Mientras Saulo caminaba por las estrechas calles de Damasco, la inquietud lo consumía. Había llegado a la ciudad con la firme determinación de arrestar a los seguidores de Jesús, pero ahora se encontraba en medio de una tormenta interna. Las palabras del joven que había confrontado en la sinagoga resonaban en su mente: no se trata de desobedecer la ley, sino de cumplirla de una manera más profunda. Cada vez que intentaba deshacerse de esa idea, se sentía como si un peso invisible lo empujara hacia atrás. ¿Era posible que la fe de aquellos hombres y mujeres tuviera algo que ofrecerle, algo que él había pasado por alto? En su mente, la imagen de Esteban seguía presente, su rostro tranquilo en medio del caos. El rostro de Esteban era como el rostro de un ángel, Hechos 6 y 15. Esa imagen le inquietaba. La paz que emanaba del mártir contrastaba con el tumulto que sentía en su propio corazón. Las palabras de Gamaliel volvían a aparecer: si este consejo o esta obra es de Dios, no podréis destruirlos, Hechos 5 y 39. Cada vez que las recordaba, la duda se convertía en una sombra que lo seguía, desafiando su certidumbre. ¿Y si, al perseguir a estos cristianos, estaba en realidad luchando contra el propósito de Dios? La tensión en la sinagoga había alcanzado un punto crítico. Algunos de los hombres que lo rodeaban comenzaron a murmurar, cuestionando sus decisiones. ¿Es correcto perseguir a nuestros hermanos por sus creencias? ¿No somos nosotros también parte de la misma fe? La división crecía, y Saulo podía sentir cómo la atmósfera se volvía cada vez más pesada. La incredulidad se mezclaba con el temor, y él, que había llegado como un defensor de la ley, se veía ahora como un agente de discordia. Mientras tanto, en su interior, la batalla se intensificaba. «Estoy luchando por la verdad», se decía a sí mismo, pero la voz del joven seguía repitiendo en su mente que la verdad no siempre era lo que parecía. ¿Qué es la verdad? ¿Es solo la ley o también puede ser amor y misericordia? Se encontró reflexionando sobre las palabras de Jesús: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores», Lucas 5 y 32. ¿Acaso él también era un pecador, atrapado en su propia obstinación? La noción lo llenaba de angustia. Al llegar a su alojamiento, se sentó en la oscuridad, la luz del día desvaneciéndose lentamente. Había tomado decisiones que pesaban sobre su conciencia, acciones que podrían tener consecuencias devastadoras. «He decidido actuar en nombre de Dios», pensó, pero la duda lo carcomía. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si estoy persiguiendo a aquellos que están en el camino correcto? La confusión lo abrumaba, y la soledad se hacía palpable. Sin darse cuenta, comenzó a cuestionar su propia identidad y propósito. En el silencio de su habitación, recordó el momento en que presenció la muerte de Esteban. La forma en que el mártir había mirado al cielo, como si viera algo que él no podía entender. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», Hechos 7 y 60. Esas palabras repetían en su mente, como un eco distante. La compasión que había sentido por Esteban era ahora un peso que lo arrastraba.
¿Por qué había sentido esa conexión con él, a pesar de estar en lados opuestos? Fuera, la noche se había instalado, y Damasco se llenaba de sombras. Los susurros de la ciudad se tornaban ominosos, como si la misma tierra temiera las decisiones que estaban por venir. Saulo se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la ley que había sido su guía, y el de una fe que comenzaba a vislumbrar, pero que aún le resultaba ajena. La tensión en su interior crecía, y con cada latido, se preguntaba si, en su búsqueda de la verdad, había cerrado la puerta a algo que podría cambiarlo para siempre. El amanecer no traería consigo respuestas, solo más preguntas. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Saulo sabía que su camino estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Se enfrentaba no solo a los seguidores de Jesús, sino a su propia lucha interna, y ese conflicto lo llevaría a descubrir una realidad que jamás había imaginado. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse por las rendijas de la ventana, Saulo se encontraba inmóvil, atrapado en sus pensamientos. La claridad del amanecer solo acentuaba la oscuridad que sentía en su corazón. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba, sintiendo el peso de las decisiones que se cernían sobre él. Sabía que su misión no había cambiado. Debía atrapar a los cristianos, a esos que consideraba una amenaza. Sin embargo, la idea de enfrentarse a ellos le provocaba un nudo en el estómago. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a un posible enfrentamiento con aquellos que habían tocado su corazón de maneras inesperadas. Sus pensamientos volvían a Esteban, a su muerte, a su mirada serena. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra perturbador. ¿Acaso él también se encontraba entre los que no sabían lo que hacían? La idea lo atormentaba. Había sido tan firme en su convicción de que estaba en lo correcto, pero ahora se preguntaba si su celo por la ley lo había llevado a un camino de destrucción. Mientras tanto, en Damasco, los seguidores de Jesús también experimentaban su propia agitación. Entre ellos, Ananías, un hombre de fe sincera que había escuchado rumores sobre Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuán muchos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13. Ananías temía por su vida, pero también sabía que debía actuar. Su fe le decía que debía ir y enfrentar a Saulo, no con armas, sino con amor y misericordia. El conflicto entre ambos mundos se intensificaba. Saulo, sintiendo que su misión se volvía más urgente, se preparaba para salir. Es hora de demostrar que estoy del lado de la verdad, pensó, intentando ahogar la voz de la duda que le susurraba en el fondo. Pero cada vez que pensaba en los seguidores de Jesús, su corazón se llenaba de una mezcla de temor y curiosidad. ¿Acaso lo que creían tenía algún fundamento? ¿Podría haber algo más allá de la ley que él había ignorado durante tanto tiempo? Ananías, por su parte, se sentía dividido. ¿Cómo puedo ir a él? Es un perseguidor, se decía mientras oraba por dirección. Pero en su corazón, sentía que Dios lo estaba llamando a un acto de valentía, algo que podía cambiar el rumbo de la historia. Ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles y ante reyes. Hechos 9:15. Las palabras resonaban en su mente, dándole la fuerza necesaria para avanzar hacia lo desconocido. Mientras Saulo salía a las calles, un sentimiento de determinación lo invadía. No puedo flaquear ahora, se decía. Pero a medida que avanzaba, la inquietud crecía. La ciudad parecía un laberinto de sombras. Cada esquina podía ser un refugio para aquellos a quienes había decidido perseguir. ¿Qué estoy haciendo realmente?, se preguntó, sintiendo que algo dentro de él estaba a punto de romperse. El encuentro era inminente. Saulo se encontraba cada vez más cerca de los seguidores de Jesús,
y su corazón latía con fuerza. Si son realmente falsos, entonces no hay nada que temer, pensó, tratando de convencerse. Pero en su interior, una batalla se libraba. La idea de que podría estar persiguiendo a los inocentes lo atormentaba. ¿Cómo puedo estar tan seguro de lo que creo, y si estoy luchando contra Dios? Ananías, por su parte, caminaba en dirección a Saulo, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué pasará si no me escucha, y si me hace daño? Pero su fe era más fuerte que su miedo. Si Dios está conmigo, no tengo nada que temer, se decía mientras se acercaba al lugar donde se encontraría con el hombre que había sido un perseguidor implacable. El clímax se acercaba. Saulo, sintiendo que su misión estaba a punto de cumplirse, y Ananías, con el corazón latiendo por la fe, estaban a punto de cruzar caminos. La decisión que ambos tomarían en ese instante cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de la historia. Mientras las sombras de la noche se desvanecían, la luz del día traía consigo la posibilidad de redención, y la verdad estaba a punto de revelarse de manera inimaginable. Mientras caminaba por las calles polvorientas de Damasco, el corazón de Saulo latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho como un presagio de lo que estaba por venir. Cada paso era un recordatorio del propósito que lo había llevado hasta allí, una misión que le había sido impuesta desde su juventud. Estoy en el camino correcto, se decía, intentando ahogar la creciente inquietud que lo acompañaba. Pero entonces, su mente volvía a Esteban, a su rostro sereno en el momento de su muerte, y las palabras que lo habían dejado marcado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. A medida que se acercaba al lugar donde se encontraba la comunidad cristiana, Saulo sintió un sudor frío recorrer su frente. Si son realmente falsos, no hay nada que temer, se repetía, pero el eco de su propia duda resonaba en sus pensamientos. Entonces, en un instante de claridad, se detuvo. La voz de su conciencia, un susurro en la tormenta de su mente, le gritó: ¿y si estás luchando contra Dios? Esa pregunta lo paralizó, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Mientras tanto, Ananías se acercaba con nerviosismo, cada paso parecía un desafío en sí mismo. ¿Qué pasará si no me escucha, y si me hace daño?, susurraba para sí, aunque su fe lo empujaba hacia adelante. Si Dios está conmigo, no tengo nada que temer. Salmo 27:1. Ananías sabía que debía ser el instrumento de paz en medio de la tormenta que representaba Saulo. En su corazón, la certeza de que Dios lo había elegido para este momento le daba la fuerza necesaria. El encuentro era inminente. Saulo, sintiendo que la misión estaba cerca de cumplirse, y Ananías, con el corazón palpitante, finalmente se encontraron en una pequeña calle. Los ojos de Saulo, llenos de determinación, se encontraron con los de Ananías, que reflejaban una mezcla de temor y compasión. En ese instante, el aire se volvió denso, y el tiempo pareció detenerse. «Saulo», comenzó Ananías, su voz temblando, «el Señor me ha enviado a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el universo entero estuviera esperando la respuesta de Saulo. La incredulidad llenó su ser. «¿El Señor me envía a mí?», fue lo único que pudo articular, su mente en un torbellino de confusión y sorpresa. «Sí, el mismo que tú persigues», continuó Ananías, sintiendo que el peso de la misión lo aplastaba. «Él me ha mostrado que eres un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles y ante reyes». Hechos 9 y 15. En ese momento, las palabras de Ananías resonaron en el interior de Saulo como un trueno. La luz del día parecía brillar aún más intensamente, y algo dentro de él comenzó a romperse. «¿Cómo puede ser esto?», Saulo pensó, su mente girando. «He venido a perseguir a los cristianos,
y ahora uno de ellos se presenta ante mí con palabras de Dios. La lucha interna se intensificaba, y la tensión era palpable. En un instante de valentía, Ananías dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Saulo, el Señor quiere sanarte. Permíteme mostrarte la verdad». Las palabras de Ananías fueron como un bálsamo en medio de la tormenta que azotaba el corazón de Saulo. ¿Sanarme? La incredulidad y el deseo de redención se entrelazaban en su interior. Aquel encuentro no solo era un desafío, era una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, el conflicto no había terminado. Saulo comenzó a llorar, una mezcla de arrepentimiento y anhelo de encontrar la verdad. ¿He estado persiguiendo a Dios sin saberlo? ¿He causado dolor y sufrimiento a aquellos que solo buscan la paz? La lucha en su interior se tornó más intensa, y el peso de sus acciones lo abrumaba. Ananías, por su parte, observaba con una mezcla de esperanza y temor. «Este es el momento decisivo», pensó. Sabía que su fe tenía el poder de cambiar la vida de Saulo, pero también sabía que el camino no sería fácil. La resolución parcial de este conflicto comenzaba a delinearse, pero las consecuencias de este encuentro aún estaban por verse. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando las sombras del pasado, ambos hombres se enfrentaban a un nuevo amanecer. El destino de Saulo, el perseguidor, y Ananías, el creyente, estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca habrían imaginado. Ambos sabían que, en ese instante, estaban en el umbral de una transformación monumental. Saulo sintió que su mundo se desmoronaba. Las lágrimas, que antes brotaban de su interior como un torrente de dolor, ahora eran también de liberación. «¿Cómo he podido ser tan ciego?», se preguntó, mientras Ananías lo miraba con compasión. Las palabras de Ananías, «El Señor me ha enviado a ti», resonaban en su mente como un eco divino, un llamado a la redención. En ese instante, la verdad comenzó a abrirse camino en su corazón. El que persigue a los suyos no es el verdadero siervo de Dios. Juan 3:20. Ananías, al ver la transformación en Saulo, sintió que la esperanza comenzaba a florecer. «Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando su nombre». Hechos 10 y 16, exclamó con fervor, mientras la luz del sol iluminaba el rostro de Saulo. Era un nuevo comienzo, un renacer espiritual que no solo cambiaría su vida, sino que también impactaría a millones. La fe que antes había despreciado ahora lo envolvía como un abrigo cálido en una fría mañana. «¿Qué haré ahora?», pensó Saulo, sintiendo que la dirección de su vida había dado un giro radical. Cada paso hacia adelante era un paso hacia la verdad que había estado evadiendo. «Si Dios me ha elegido, debo actuar de acuerdo con su voluntad», reflexionó. La fuerza que antes había utilizado para perseguir a los cristianos ahora debía transformarse en un impulso para llevar el mensaje de amor y redención a todos, incluidos aquellos que una vez había considerado sus enemigos. El rostro de Ananías mostraba un alivio palpable. Había sido obediente al llamado de Dios, y ahora se daba cuenta de que su fe había sido el catalizador para la transformación de Saulo. «Dios no solo ha sanado a Saulo, también me ha fortalecido a mí», pensó. La convicción de que había sido parte de un plan divino lo llenaba de propósito. «El camino que estamos por recorrer no será fácil, pero estoy seguro de que Dios nos guiará». Isaías 41:10. Mientras caminaban juntos hacia el lugar donde se celebrarían los bautismos, las calles de Damasco parecían cobrar vida con un nuevo significado. Saulo, antes conocido por su furia y odio, ahora se adentraba en su nueva identidad, un apóstol. La comunidad cristiana, que antes temía por su vida, ahora lo miraba con curiosidad y esperanza. ¿Es realmente el mismo hombre que vino a perseguirnos?, se preguntaban unos a otros,
asombrados por la obra del Señor. Los murmullos entre los cristianos mostraban un cambio palpable en su percepción. La transformación es posible, pensaban. Si el amor de Dios puede cambiar a un perseguidor en un mensajero, quizás también puede cambiar nuestras propias vidas. La fe en la comunidad comenzó a crecer, y la esperanza de que la paz pudiera prevalecer se encendía como una llama en medio de la oscuridad. Saulo, mientras se preparaba para el bautismo, cerró los ojos y recordó las palabras de Esteban una vez más. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En ese momento, entendió que su pasado no lo definía. En cambio, lo había llevado a este punto de transformación. «Soy un nuevo hombre», se dijo a sí mismo, «y tengo una nueva misión». Afuera, el sol brillaba intensamente, simbolizando un nuevo amanecer no solo para Saulo, sino para todos aquellos que habían sido tocados por su historia. La redención, aunque difícil de comprender, había comenzado a hacer eco en sus corazones. La comunidad se unió en oración, agradeciendo a Dios por el milagro que se había manifestado ante sus ojos. Así, con cada lágrima, cada oración y cada palabra, un nuevo capítulo se abría, y la historia de Saulo comenzaba a ser reescrita en las páginas de la historia de la fe. Saulo se sumergió en las aguas del bautismo, sintiendo la frescura del agua como un símbolo de su nueva vida. Mientras emergía, sintió que no solo sus pecados eran lavados, sino también el peso de un pasado que lo había atormentado. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Estas palabras resonaban en su corazón como un mantra de esperanza y renovación. En los días que siguieron, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9 y 20. La gente se maravillaba de la transformación del hombre que una vez había sido su perseguidor. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hechos 9 y 21, murmuraban, asombrados ante el poder de Dios para cambiar vidas. Saulo se convirtió en un testimonio vivo de la justicia divina. Lo que antes había sido un instrumento de persecución, ahora sería un vehículo de gracia. La misericordia de Dios se manifestó no solo en la vida de Saulo, sino también en la de aquellos que le rodeaban. La comunidad cristiana, que había vivido en el temor, ahora se encontraba unida en la esperanza. Dios tiene un propósito incluso en los corazones más endurecidos, reflexionaban, entendiendo que la redención es un regalo que no conoce límites. La historia de Saulo se convirtió en un recordatorio de que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera, sin importar su pasado. Desde su experiencia, Saulo aprendió que la verdadera fuerza proviene de la humildad y la obediencia a Dios. He aprendido que en mi debilidad, su poder se perfecciona. 2 Corintios 12, 9. Pensó, reconociendo que su transformación no era un logro propio, sino el resultado de la intervención divina. En su corazón, una nueva misión había florecido: llevar el mensaje de salvación a los gentiles, un papel que Dios había destinado para él desde el principio. Hechos 9 y 15. El narrador observa que el viaje de Saulo es un poderoso testimonio de cómo Dios puede usar a los más improbables para cumplir su propósito. Las lecciones de esta historia son claras. La justicia de Dios no se limita a castigar el mal, sino que también se manifiesta en la capacidad de redención. La misericordia divina puede cambiar incluso el corazón más endurecido, y a través de la fe, cada persona tiene la oportunidad de ser transformada. El relato de Saulo es una invitación a todos. La fe, la esperanza y el amor son las fuerzas que pueden transformar vidas. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y 23. Pero la misericordia de Dios está disponible para cada uno. En la historia de Saulo, se encuentra la promesa de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a casa,
un camino que comienza con un corazón arrepentido y la disposición de seguir a Cristo. Mientras contemplaba su nueva vida, Saulo reflexionó sobre el profundo impacto que su encuentro con Cristo había tenido en su ser. En su corazón, comprendió que la fe no era solo un acto de creer, sino una entrega total a la voluntad de Dios. Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5 resonaba en su mente como un recordatorio constante de que su viaje de fe requería confianza y obediencia. La transformación que había experimentado era el resultado de esa entrega, y entendió que su relación con Dios se había profundizado a través de la humildad y el arrepentimiento. A medida que compartía su testimonio, Saulo se dio cuenta de que su vida era un ejemplo tangible de cómo Dios obra en la vida de aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Pensaba, reconociendo que incluso las experiencias más dolorosas podían ser parte del plan divino. Su pasado, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una herramienta poderosa para conectar con otros que luchaban con sus propios pecados y fracasos. El narrador observa que la historia de Saulo es una invitación para que cada persona considere su propia vida a la luz de la gracia de Dios. La lección práctica es clara: no importa cuán lejos te sientas de Dios, siempre hay un camino de regreso. La fe en Cristo ofrece la oportunidad de ser renovado, de dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Esta promesa es un faro de luz que guía a aquellos que buscan redención. Saulo, en su reflexión final, se dio cuenta de que su misión no solo era llevar el mensaje a otros, sino también vivirlo cada día. La transformación que había experimentado debía reflejarse en sus acciones, en su amor hacia los demás. Esta nueva vida era un llamado a ser un instrumento de paz y esperanza en un mundo que tanto lo necesitaba. Así, la historia de Saulo se convierte en una poderosa lección sobre la posibilidad de cambio, la abundancia de la gracia de Dios y el profundo impacto que una vida transformada puede tener en la vida de otros.